Imagina que acabas de pasar los mejores 40 días de tu vida. 40 días al lado de alguien que regresó de la muerte. Alguien a quien viste morir y que ahora está ahí de nuevo, hablando contigo, comiendo contigo, explicándote todo lo que no habías entendido. Y entonces aquella mañana, en lo alto del Monte de los Olivos, levanta las manos para bendecirlos y sube, y una nube lo cubre y desaparece, y te quedas mirando al cielo, inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Qué sintieron los apóstoles en ese momento? ¿Qué significa cuando todo aquello en lo que crees simplemente desaparece de tus ojos? Hoy vamos a revivir el último acto visible de Jesucristo en la tierra, un misterio que parece cerrarlo todo y que en realidad cambió el destino de todos nosotros, siendo celebrado por la Iglesia desde hace 2000 años como el mayor triunfo después de la cruz. Para entender la ascensión, necesitamos entender lo que vino antes. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, los apóstoles estaban destrozados. Pedro lo había negado 3 veces en la noche de su arresto. Todos habían huido. Tomás se negaba a creer. María Magdalena lloraba en un jardín, convencida de que el cuerpo había sido robado, y entonces Él apareció, primero a María Magdalena, después a 2 discípulos que caminaban a Emaús, una aldea a 11 kilómetros de Jerusalén, sin reconocerlo, hasta que partió el pan. Después a Pedro, a solas. Después a los 11 apóstoles reunidos en el cenáculo, el salón donde días antes habían celebrado la última cena, pasando a través de las puertas cerradas. Los Hechos de los Apóstoles registran que, en los 40 días siguientes a la Pascua, Jesús se apareció muchas veces, demostrando que estaba vivo. Comió con ellos, conversó, explicó las Escrituras. En una ocasión, más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo. 40 días. En la Biblia, el número 40 nunca es accidental. Son 40 los días que Noé pasó en el diluvio, 40 los años de Israel en el desierto, 40 los días que Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley, 40 los días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su ministerio. El 40 es el número de la preparación, de la prueba, de la transformación. Y en esos 40 días, los apóstoles fueron transformados. El miedo fue siendo reemplazado por certeza, la duda por fe, la derrota por misión. Pero todavía tenían una pregunta que revelaría mucho sobre el corazón humano. En los últimos días antes de la ascensión, los apóstoles se reunieron una vez más con Jesús y le hicieron una pregunta que los revela por completo. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Después de todo, después de la cruz, de la resurrección, de 40 días de apariciones, de explicaciones sobre el reino de Dios, ellos todavía querían saber cuándo Israel volvería a ser una nación poderosa, cuándo terminaría el dominio romano, cuándo ellos, los 12, ocuparían sus tronos junto al Mesías victorioso. Era una pregunta política, una pregunta de poder, una pregunta demasiado humana, y Jesús respondió con una paciencia divina. No les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
No respondió la pregunta. Les dio una misión que la hacía irrelevante. No venían tronos, venía el Espíritu Santo. No venía poder político, venía la misión de transformar el mundo, no con espadas, sino con testimonio y fe. Y entonces Jesús los condujo hasta el Monte de los Olivos. Ese lugar no era cualquier lugar, era el lugar de toda la vida de Jesús. Era en el Monte de los Olivos donde solía retirarse a orar durante la noche. Fue desde ahí donde inició la entrada triunfal a Jerusalén, el Domingo de Ramos. Fue ahí, en el jardín de Getsemaní, a sus pies, donde sudó sangre en la noche de la traición. Desde ahí había contemplado Jerusalén y llorado por ella. El Monte de los Olivos está a unos 90 metros sobre el Monte del Templo, al otro lado del Valle del Cedrón. Desde allá arriba la vista de la ciudad es total. El templo, las murallas, las calles por donde Jesús caminó, enseñó, sanó, el lugar más íntimo de su vida en la tierra. Y fue exactamente ese monte el que Jesús eligió para su último acto antes de despedirse de la tierra. No eligió el templo, el lugar más sagrado para los judíos. No eligió el cenáculo, donde había celebrado la última cena. No eligió la plaza pública para que todos lo vieran. Eligió el monte de la oración, el monte de la intimidad, el monte donde tantas veces había estado a solas con el Padre. Piensa en lo que era aquella mañana para ellos. Lo conocían como la palma de su mano. Habían dormido ahí, habían orado ahí. Habían huido de ahí en la noche de la traición. El olor de los olivos, el sonido del viento bajando por el Valle del Cedrón, el valle que separa a Jerusalén del Monte de los Olivos, la vista de la ciudad al otro lado. Todo era familiar. Era el lugar más seguro que conocían. Y Jesús estaba ahí, de pie, vivo, hablando con ellos por última vez en su paso por la tierra. Levantó las manos, el gesto de la bendición, el mismo gesto que los sacerdotes hacían en el templo, que los patriarcas hacían sobre sus hijos, y mientras los bendecía, comenzó a subir. Lucas describe el momento con una sobriedad que asombra. Usó apenas 12 palabras. Fue llevado al cielo a la vista de ellos, y una nube lo cubrió de sus ojos, como si cualquier palabra de más fuera a disminuir lo que ninguna lengua humana consigue describir. Supieron de inmediato que era diferente a las otras apariciones. Supieron que esta vez no volvería a aparecer. No había explicación racional, solo la certeza. La misma certeza que sientes cuando ves a alguien por última vez y tu corazón sabe, antes de cualquier palabra, que es la última vez. Y entonces la nube lo cubrió. Esa nube no era una nube cualquiera. En la tradición de Israel, una nube nunca es algo simple. Es presencia, es Dios acercándose demasiado para ser visto a simple vista. Fue la nube que guió a Israel por el desierto durante 40 años. Columna de nube de día, columna de fuego de noche. Fue la nube que descendió sobre el monte Sinaí cuando Moisés subió a recibir la ley, y el pueblo, desde abajo, temblaba. Fue la nube que llenó el templo de Salomón el día de su consagración, tan densa que los sacerdotes no podían entrar. Fue la nube en la transfiguración, el momento en que Jesús reveló su gloria divina a 3 apóstoles en ese mismo monte, años antes. Cuando Pedro, Santiago y Juan cayeron rostro en tierra y la voz del Padre habló: «Este es mi Hijo amado». La nube es siempre la misma señal. Dios está aquí.
demasiado cerca para que el ojo humano lo soporte. La nube no escondió a Jesús, lo recibió, lo acogió de vuelta a la plenitud de la vida del Padre, y el cielo se cerró, y quedó el silencio. 11 hombres en lo alto de un monte, mirando un cielo azul y vacío, sin saber cuánto tiempo habían permanecido así, sin saber qué hacer con las manos, sin saber qué decirse unos a otros, el viento en los olivos, Jerusalén allá abajo, y donde había estado Jesús, nada. Es el silencio más sagrado de toda la historia. Fue entonces cuando aparecieron 2 hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan ahí mirando al cielo? La pregunta es a la vez gentil y urgente. No hay tiempo para quedarse parado mirando hacia arriba. El trabajo está comenzando, no terminando. Este mismo Jesús que fue llevado de entre ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse. Va a volver del mismo monte, de la misma forma, visible, real, concreto, no como metáfora, no como símbolo, sino tal como subió, en cuerpo, en gloria, de verdad. La ascensión no es el final de la historia, es la garantía de su final glorioso. Y los apóstoles regresaron a Jerusalén con gran alegría y entusiasmo. Lucas lo registra con cuidado. No regresaron tristes, regresaron transformados, porque la tristeza se había convertido en certeza. La despedida había revelado su verdadero rostro. No era abandono, era preparación, no era un final, era el inicio. La misión había sido dada y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Muchos cristianos entienden la ascensión como una despedida, el día en que Jesús se fue, pero la fe católica revela algo radicalmente diferente. La ascensión no es una partida, es una entronización. El momento en que el Hijo de Dios asume su lugar de gloria y poder a la derecha del Padre, como Rey y Señor de todo el universo. Cuando Jesús sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre, como profesamos en el credo, la oración central de la fe católica, que resume todo aquello en lo que creemos, no está abandonando la tierra, está asumiendo el lugar que le corresponde como Señor de todo el universo. Es la coronación de toda la obra redentora. La cruz fue el sacrificio, la resurrección fue la victoria, la ascensión es el trono, y hay algo aún más profundo. Jesús sube con la humanidad, no abandona la carne que asumió en la encarnación. El Hijo de Dios hecho hombre, sube como hombre. Lleva al interior de la propia vida de Dios nuestra humanidad, con sus heridas, con su historia, con su fragilidad. La ascensión no indica la ausencia de Jesús. Nos dice que está vivo de un modo nuevo, ya no en un lugar preciso del mundo, sino presente en cada espacio y en cada tiempo, cercano a cada uno de nosotros. La nube no lo ocultó, lo liberó. La solemnidad de la ascensión del Señor es una de las más antiguas del calendario litúrgico cristiano. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo y San Agustín hacían referencia a esta celebración. Las Constituciones Apostólicas, uno de los documentos más importantes de la Iglesia primitiva, que recoge las normas litúrgicas y disciplinares de las primeras comunidades de Antioquía, ya establecían: cuenten 40 días después del primer domingo de Pascua y el quinto día desde el domingo, es decir, el jueves, celebren la fiesta de la Ascensión del Señor. Jueves, porque 40 días después del domingo de Pascua siempre cae en jueves.
Esa es la fecha original de la Ascensión, consolidada por la tradición de la Iglesia desde hace 16 siglos. En muchos países, por razones pastorales, la solemnidad fue trasladada al domingo siguiente, pero la fecha original es el jueves. En 2026, la Ascensión del Señor cae el 14 de mayo, en el corazón del mes de María, días después de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Es una de las solemnidades más importantes del año litúrgico, una de las fechas más ricas y más densas de toda la fe católica, y aún así, una de las menos recordadas por los fieles. Los bancos de las iglesias quedan más vacíos en la Ascensión que en cualquier otra fecha del calendario. Muchos fieles, al ser preguntados qué se celebra ese día, responden con cierta tristeza: es el día en que Jesús se fue. Pero esa comprensión no refleja la verdad. La Ascensión no es una despedida, es una coronación. Y celebrarla es reconocer que Cristo reina, ayer, hoy y siempre. Después de la Ascensión, los apóstoles bajaron del Monte de los Olivos y regresaron a Jerusalén. Jesús había dado una orden clara: esperen, no salgan de la ciudad, esperen lo que el Padre ha prometido. Y ellos esperaron. En el cenáculo, el mismo salón donde Jesús había celebrado la última cena, se reunieron los 11 apóstoles. Con ellos estaban las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea y María, la madre de Jesús. Lucas dice que estaban perseverando en oración, unidos, con un solo corazón. Eran 120 personas en total, 120 personas que habían visto, escuchado y tocado al resucitado, y que ahora aguardaban en silencio algo que no sabían exactamente cómo sería, pero que Jesús había prometido que vendría. Eran 10 días de espera, 10 días entre la Ascensión y Pentecostés, la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre todos los que aguardaban reunidos en el cenáculo, que marca el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia nace en esa espera, en ese ejemplo de fe, esperanza y fortaleza. No nace del entusiasmo, de la organización, de la estrategia. Nace de la oración perseverante en un cuarto cerrado, aguardando lo que Dios prometió. Y cuando el Espíritu Santo descendió, todo cambió. En lo alto del Monte de los Olivos existe hasta hoy una pequeña capilla, la Capella de la Ascensione, en árabe, Kubet al-Sahra, la cúpula de la roca. Es administrada desde 1198 por el Waqf musulmán de Jerusalén, una institución religiosa islámica responsable de la administración de propiedades sagradas en Tierra Santa. Fue adquirida por emisarios de Saladino, el famoso sultán musulmán que reconquistó Jerusalén de los cruzados en ese mismo siglo. Pero cristianos de todas las denominaciones peregrinan hasta ella para orar y recordar el momento de la Ascensión. Dentro de la capilla hay una piedra. En una parte de esa piedra, los peregrinos medievales creían ver la huella del pie de Jesús, el último punto de contacto entre la tierra y aquel que subió al cielo. Puede ser tradición piadosa, una devoción popular transmitida de generación en generación, sin confirmación histórica definitiva, pero cargada de un significado espiritual profundo. O puede ser historia. Lo que la tradición preserva, en todo caso, es el deseo humano de tocar el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. Porque eso es lo que la Ascensión significa para la humanidad. El punto donde la tierra fue llevada hasta el cielo, donde nuestra carne, nuestra historia, nuestra fragilidad, fueron asumidas por Dios y llevadas al interior de la vida divina.
Jesús subió, pero no fue solo. Llevó consigo a toda la humanidad. Los apóstoles regresaron a Jerusalén con gran alegría y entusiasmo. Piensa en eso. Acababan de ver a aquel en quien creían subir a los cielos y desaparecer en una nube. Y aún así, regresaron transformados, porque comprendieron que la partida no era abandono, era el inicio de una presencia nueva, una presencia que ya no cabría en un cuerpo, en un lugar, en un momento, sino que se derramaría por el mundo entero, por todos los siglos, en todo corazón que lo acogiera. ¿Cuántas veces rezamos y sentimos que Dios no nos está escuchando? La ascensión nos enseña que Dios nunca nos abandona, que la nube nunca es el final, que lo que parece una despedida es, muchas veces, el inicio de algo que ya no cabe en las dimensiones de lo que podíamos ver. Cuando los dos hombres de blanco preguntaron, ¿por qué se quedan ahí mirando al cielo? No era un reproche, era un llamado, un recordatorio de que la misión había comenzado. Porque hay un mundo que transformar. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la última promesa y nunca fue rota. Hace más de 2000 años, en ese monte, 11 hombres se quedaron mirando un cielo vacío. Habían visto demasiado para apartar los ojos. Habían vivido demasiado cerca para simplemente volver a sus redes de pesca. Habían escuchado una promesa demasiado firme y demasiado clara para ignorarla, y bajaron el monte, y fueron a Jerusalén, y esperaron, y recibieron, y fueron hasta los confines de la tierra. Porque quien realmente encontró a Jesús resucitado no puede ignorar su promesa, y la lleva con fe al mundo. ¿Entendiste el gesto de Jesús? Dejó a los apóstoles en ese monte y se hizo omnipresente para todos nosotros. Cuéntanos en los comentarios.